Muy buenos días, bienvenido a Aventura Cripto, precio de Bitcoin 67.373 y nosotros el día viernes hablábamos sobre un escenario en el que entrar en shorts era peligroso y entrar en longs también, así que habíamos decidido que era un buen momento para esperar. Ahora quiero que veas justamente lo que ha venido ocurriendo. Nosotros cuando veníamos hablando el viernes nos encontramos por estos puntos de aquí, justamente por acá, y nosotros decíamos que esto parecía muy agradable para entrar en short, pero que había muy alta posibilidad de que, tal como ocurrió en este escenario de aquí, donde los longs fueron liquidados, los shorts fueron liquidados aquí, los shorts fueron liquidados aquí, fueron liquidados aquí, te decía yo, aquí parecía que ya entonces ahora sí para abajo, fueron liquidados acá, y adivina qué pasó este día viernes y fin de semana. Justamente lo que yo te decía que era muy peligroso entrar en shorts, justamente por lo que vamos a ver a continuación. Y es que el precio terminó acercándose a la zona que nosotros teníamos marcada. Esta zona de aquí, de 69.500, la tenemos marcada hace algún tiempo. Y fíjate cómo se cumplió. Simplemente la voy a extender para que la puedas ver cómo llegó el precio a esta zona. En un mechazo y para abajo. Ahora fíjate en dónde estamos. Estamos en el precio de 67.300 y aquí lo que nosotros estamos preguntándonos es, ¿será que entonces va a llegar a la zona que tenemos de 66.000? Nosotros hablábamos de que esta zona de 66.000 iba a ser crítica para entender el movimiento de Bitcoin. Ahora, ¿será que se viene entonces ahora sí el precio a esta zona o va a seguir subiendo? Vamos a revisarlo entonces el día de hoy y vamos a hacer una revisión de cómo se han dado los gráficos semanales, diarios, 4 horas y 1 hora para que tengas las proyecciones actualizadas de esta semana. Vamos a comenzar entonces revisando. Recuerden que este dato macroeconómico es el que nos va a guiar sobre el inicio o no de la bull run y hasta ahorita todo ha sido perfecto prácticamente. Si nosotros nos ponemos a revisar, lo que tenemos entonces es una perspectiva en la que baja levemente la posibilidad de no bajada de tipos. Esto es positivo para el precio y por tanto nos mantenemos alcistas en gráficos semanales, ¿vale? Vamos a revisar entonces, mañana nosotros vamos a tener estos dos datos. Ya sabes que el petróleo el petróleo encarece todo, entonces es muy importante porque si el petróleo se comienza a poner costoso, que justamente es uno de los problemas de la geopolítica cuando se da en Medio Oriente, allí todo sube, la inflación crece y por tanto los temores económicos florecen y por tanto los datos de petróleo por eso son de alto impacto. Y las ventas de vivienda, ya sabes que las ventas de vivienda usada pues tienen impactos porque la Fed no puede mover los precios de este elemento específicamente y generan alto impacto también en la economía. Así que es algo de un poco de incertidumbre. Si sale entonces como está esperado, pues no habría problema, pero si sale un dato diferente tendremos volatilidad muy seguramente. Por otro lado, quiero que veas qué interesante cómo los institucionales siguen comprando, ¿vale? Viste cómo tuvimos ese retroceso hasta de $3,000 prácticamente en Bitcoin y sin embargo los institucionales siguen comprando. Me parece bastante interesante el hecho de que los institucionales en precios tan altos sigan aún comprando y ya va generando un poco de tendencia, ¿no? Ya vamos viendo que es que el movimiento que están teniendo es impresionante. Fíjate entonces cómo veníamos haciendo ventas totales de 54, de 18, de 40, de 81. Pero cuando vamos a comprar, fíjate entonces las cantidades de compras que hay. Cada vez son más consistentes, cada vez son más grandes. Y eso nos habla mucho de ese movimiento que está por ocurrir. ¿Qué movimiento? Tú ya sabes a qué movimiento me refiero y te lo voy a mostrar en esta gráfica. Este movimiento. Vamos a verlo aquí. Este movimiento que tenemos acá, ingreso a la bull run, nuestra primera flechita amarilla aquí, como preparado para que lleguemos a esos precios muy prontamente. Así que escenarios interesantes, los institucionales en resumen entonces siguen comprando, mostrándonos que la tendencia no ha acabado. Sin embargo, ya empezamos a ver algunas ventas. Lo que pasa es que las compras de BlackRock son impresionantes, son muy muy grandes. Ahora, si es el mayor gestor de activos del mundo y toman estas decisiones, es que tienen pensado comprar muchísimo, porque si ellos consideran que estos precios no son los mejores, pero que habrá más oportunidades
y que ellos van a seguir comprando, entonces ellos pueden permitirse comprar una cantidad grande porque ellos tienen una cantidad de recursos muy grande también. Otros gestores con un poquito menos de tamaño o de expectativa de inversión dentro del sector cripto pueden permitirse menos compras o compras y ventas para mantener una liquidez adecuada. En cambio, BlackRock sigue comprando unas cantidades increíbles. Así que interesante que este gestor de activos tenga tanto Bitcoin y siga acumulando más y más. Eso a mí me habla de las perspectivas que ellos tienen para el futuro de Bitcoin, ¿vale? Básicamente en el mediano plazo. Vamos a ver aquí entonces otros temas de liquidez. Recuerda que hablábamos el día viernes que había un detalle con la liquidez y es que teníamos liquidez por la parte alta y por la parte baja. Y adivina qué, seguimos con esa perspectiva. Aquí estamos ante un escenario en el que por los 68 hay una gran liquidez y por los 66.800, 66.700 hay gran liquidez también. Así que, ¿cuál será el escenario que se va a dar? Vamos a terminarlo de revisar en las gráficas con análisis técnico, pero por ahora estos dos escenarios se ven bastante similares. Ahora sí se ven similares y eso nos indica movimientos volátiles, ¿vale? Vamos a ver. El Fear and Greed, cómo se maneja. Otra vez estamos en codicia, nos mantenemos allí y esto no nos permite tener un movimiento alcista mucho más sostenido. Así que cuando estamos en esos tipos de miedos o de codicias, lo que nosotros vamos a encontrar es que hay mucha gente que en este momento se encuentra tomando posturas que los institucionales, que los market makers entienden muy bien y por eso entonces toman sus perspectivas a la baja para que nosotros, los retails que están en este momento con codicia, sean liquidados. Así que se comienza a poner interesante el panorama en el sentido de que nos encontramos, ya vamos a ver en el precio también se va a evidenciar esa volatilidad, ya te la va a mostrar. Por ahora fíjate cómo el precio se mantiene más bien estable con una pequeña tendencia a la baja en el sector en general, pero vamos a ver ahora sí entonces cómo nos va con la gráfica, porque en la gráfica es que nosotros vamos a tomar nuestras decisiones. Así que quiero que comencemos con nuestras temporalidades altas y vayamos deteniéndonos en cada una de ellas según vaya siendo importante. Vamos a comenzar entonces por la gráfica del semanal y el diario. Bueno, entonces vamos a revisar ahora sí gráficas cerradas y cómo cerraron entonces esta semana. Fíjate qué bonita esta vela. Es una vela que rompe todo el canal en que estamos y ahora nos encontramos con una vela pues que comienza a ser un poco más bajista. Y aquí se pone muy interesante porque prácticamente este escenario que estábamos hablando del ingreso a la bullrun parece inminente en el gráfico semanal. Ahora sí, vamos a revisar entonces qué es lo que tiene que ocurrir para que esto sí se dé. Porque nosotros ante este escenario que estamos actualmente ya tenemos una vela fuerte que rompe la zona que nosotros teníamos de resistencia de aquí, esta resistencia dinámica que tenemos acá. Se vuelve muy interesante y lo que nosotros ahora vamos a tener que analizar es lo siguiente. ¿Será que entonces esta vela roja que tenemos del semanal se comienza a acercar a zonas peligrosas? ¿O estamos en zonas correctas? Y eso es lo que nosotros vamos a analizar en el resto de temporalidades. Para el gráfico semanal, entonces, lo que nosotros tenemos es una ruptura. Tenemos un área de volumen importante por toda esta zona de aquí. La zona de los 67 y 65,800. Recuerda que aquí, como en el intermedio, nosotros tenemos los 66,500 que tanto hemos venido hablando en este canal. Y esos 66,500 han sido rotos. Esos 66,500 justamente son ahora uno de los soportes más importantes. Ahora, recuerda que el soporte no es solamente un precio en específico con unos dólares en específico, sino que es una zona. La zona es esa, de 67,200 hasta 66 más o menos, 66,000, sí. Y 66,500 es la zona que nosotros teníamos marcada como el inicio de ese movimiento y decíamos que cuando nosotros rompiéramos por encima de los 66,500 con cuerpo de vela, nosotros tendríamos grandes posibilidades de iniciar esa bullrun y eso ya se ha dado. Así que bien interesante. Ahora sí, recuerda, estamos en gráficos semanales. Puede tener un movimiento con una vela bajista para después continuar con unas siguientes velas alcistas. Así que incluso podría lateralizar, podría pasar 1 o 2 semanas, 3 semanas
3 velitas, no es nada. Y al final terminar entonces subiendo y confirmando ese movimiento a la bull run. 73.257 es el valor que nosotros tenemos establecido para el ingreso a la bull run. Recuerda que no importa el precio específico, sino la zona, ¿vale? Bien, vamos a continuar entonces con el gráfico diario. Y en el gráfico diario lo que nosotros estamos viendo es algo muy bonito y algo con lo que veníamos especulando, porque nosotros hace algunas semanas decíamos que en el gráfico semanal y en el diario nosotros muy seguramente íbamos a encontrarnos con un movimiento de cambio de tendencia. ¿Qué cambio de tendencia? Venimos entonces en una tendencia lateral bajista en el gráfico diario y nosotros aquí ya nos encontrábamos ante la posibilidad de cambiar ese movimiento y hacerlo un movimiento tendencial que nos lleve a los precios superiores y por tanto que rompamos al alza con el ingreso a la bull run. Este escenario se ha venido dando y justamente nosotros proyectábamos que el precio en los 59.60 iba a comenzar a subir y ya no iba a terminar de caer hasta esta zona de acá. Decíamos que incluso iba a aparecer un mechazo, ese mechazo se terminó dando, lo podemos ver aquí en el gráfico de 4 horas. Fíjate el mechazo que aquí nosotros proyectábamos, este mechazo de aquí en 4 horas. Y fíjate cómo terminó dándose ese movimiento, pero ahora lo más importante que tenemos es que ante este escenario, si tú te pones a revisar, ya nos encontramos ante una situación en la que se evidencia que este es un impulso. Te lo va a marcar acá, este es un impulso y este es un retroceso, es decir, el retroceso es mucho más corto que el impulso y lo que esperaríamos si se mantuviera la tendencia lateral bajista es que este movimiento pues terminara llegando hasta acá. Sin embargo, no es lo que ha venido ocurriendo, sino que el precio llega a esta zona de soporte, que era una zona de soporte muy importante, no solamente en gráficos diarios, sino semanales inclusive, y ha sido muy potente zona psicológica. Aquí el precio comienza a rebotar y nos muestra que esto, lo que está ocurriendo justo en este momento, es un impulso. Fíjate que genera el primer máximo más alto. Ahora, si nosotros hacemos una secuencia de máximos y mínimos, podemos ver cómo cada vez tenemos mínimos más altos y máximos más altos. Ahora, lo que esperaríamos es básicamente un retroceso y nosotros hablábamos que esa zona en gráficos diarios ya se comienza a convertir en algo peligroso. ¿Por qué se comienza a convertir en algo peligroso? Ya te lo decía, y es que la probabilidad estadística de ganar en este caso no es tan buena como lo teníamos cuando estábamos en las zonas de abajo, que yo te decía, piensa si tú vas a tomar el riesgo. Porque si nosotros dijéramos, vale, vamos entonces a incorporarnos en long sobre la tendencia que ya tenemos, es decir, vamos a ir a favor de la tendencia, lo que es muy positivo, tendríamos una posibilidad entonces de algo como esto. Entonces imagínate que el precio tenga un retroceso y ese retroceso en gráfico diario termine llevándolo hasta la zona de los 63. Imagínate. Hablo de un rechazo, ¿no? Hablo de que, bueno, puede aparecer unas velitas por aquí y entonces aparece un mechazo hasta 63. Imagínate la operación de riesgo-beneficio es de 0.28, es decir que tienes unas posibilidades del 70% en contra, ¿vale? ¿Por qué vas a entrar ahí? Básicamente sería la pregunta. En el gráfico diario lo que nosotros tendríamos que esperar es que se dé el movimiento de retroceso para que nosotros podamos incorporarnos. Ahora, ¿será posible que veamos los 70? Pues tú ya has visto cómo se ha venido desarrollando el precio y ahora sí, entonces vamos a ir a los gráficos de 4 horas. Vamos a revisar entonces el gráfico de 4 horas para que veamos cuáles son las expectativas que tenemos. Entonces ya sabes que en gráficos diarios nosotros no estamos en zonas interesantes porque ya el movimiento se está desarrollando, ya inclusive pudimos detectar que era un impulso y no un retroceso y que por tanto entonces en cualquier retroceso nosotros estaríamos buscando incorporarnos, ¿vale? Vamos a ir a gráficos de 4 horas. En gráficos de 4 horas lo que nosotros tenemos aquí es básicamente un movimiento en el que se termina dando toda esta tendencia alcista. Entonces ahora tenemos un retroceso y ahora nos encontramos ante una zona de resistencia y soporte, que ahora es mucho más soporte que resistencia. Y fíjate que cuando llega el precio a esta zona cercana a los 67, termina generando unas mechas casi por la zona en que nosotros teníamos planteado, esta zona azul de aquí, que yo te decía que era muy importante, la veníamos hablando hace meses. Y esta zona, fíjate cómo termina haciendo que el precio rebote al alza, ¿vale? ¿Qué nos dice eso? Básicamente la absorción por la parte de abajo nos indica la posibilidad de un movimiento tendencial hacia arriba. Es decir, que nosotros estaríamos hablando que en gráfico de 4 horas posiblemente tuviéramos la posibilidad de inclusive romper los 69.500 y generar un movimiento adicional.
¿vale? Esto es en gráfico de 4 horas. Por tanto, nosotros estamos viendo cómo en el precio ya este tipo de movimientos es posible. Ahora, ¿significa que entonces de aquí ya entonces rompemos y nos vamos a máximos históricos? Ese es el escenario más peligroso de considerar, porque si estamos hablando que ya tenemos un movimiento del gráfico diario que ha sido lo suficientemente grande como para considerar un impulso y que ya estamos muy cerca de llegar a ese final de ese movimiento, es muy posible que tengamos un movimiento de retroceso. Ahora, recuerda que un retroceso del gráfico diario se ve bastante mal en gráficos de 4 horas, ¿vale? Entonces, esta sería nuestra especulación para el gráfico de 4 horas. Y por tanto, a pesar de que nosotros tengamos aquí ante nuestros ojos una posibilidad de subida, nosotros en este caso, ya dependerá de tu riesgo, pero por lo menos en mi caso, yo me mantengo un poco más alejado de estos precios, porque estos precios son bastante engañosos por análisis técnico. Aquí ya estamos entonces hablando que ahora sí se ve de forma clara una posibilidad de long, pero debido a todo lo que ha venido ocurriendo y a que nosotros, por ejemplo, el viernes y jueves no tomamos una flecha, sino que marcamos las zonas, yo en este caso no voy a tomar mis perspectivas hasta que toquemos otra vez las zonas. Esta zona que nosotros teníamos marcada acá sí sirvió, pero recuerda que no estamos tomando shorts. Entonces, hasta que el precio no me dé una perspectiva en la que comienza a pasar el tiempo y no cae, sino que lateraliza, aquí ha lateralizado, pero no me parece que ha sido suficiente tiempo como para que yo ya piense que se va to the moon. Ahora, yo voy a operar a favor de la tendencia del gráfico de 4 horas y en 4 horas voy a tener en cuenta eso. ¿Qué significa? Significa que si yo en gráficos diarios estoy esperando un retroceso, ¿por qué me voy a meter en 4 horas en contra de lo que yo esperaría que ocurra? Es decir, si yo espero que en gráficos diarios ya tengamos un retroceso, no digo que en este punto, estoy diciendo que tengamos un retroceso y que tiene que pasar algún tiempo, algunos días, sin que el precio termine de romper los 66, entonces yo voy a esperar básicamente a que el precio se acerque un poco más. Un mechazo como este, 66.600, 66.500, ya sabemos que sí son zonas interesantes, estas zonas de 66.500. Así que si el precio ya está en 67.500, yo, ¿por qué me voy a meter en ese momento si ya estamos a un poquito más de la mitad de ese movimiento? Yo esperaría a que el precio bajara un poco más, ¿vale? Así que aún con el precio con posibilidades de subida para el gráfico de 4 horas, yo debido al gráfico diario me quedo un poquito más al margen o ingreso a las operativas con un riesgo-beneficio que sea más conservador, porque básicamente yo estoy especulando con que va a ocurrir un movimiento grande en gráfico diario de retroceso antes de que nosotros podamos tomar las perspectivas en long hacia la bull run, hacia el inicio de la bull run. Entonces yo voy a esperar ese retroceso del gráfico diario, no voy a entrar en FOMO porque justamente tú sabes qué pasa con las personas que están entrando en FOMO. Recuerda que yo te lo decía el día de el viernes yo te decía, ¿qué pasa con las personas que están ingresando en short en este momento? Se encuentran con sorpresitas como estas. Y también los que están ingresando en long también se encuentran con sorpresitas. ¿Como cuáles? Como estas velitas. Entonces fíjate que cae el precio sin ningún problema. Comienza a subir y empieza a caer. Y cae $1.000 sin ningún problema. Y $1.000 para mí en el gráfico de 4 horas. Simplemente en una mechita me parece que es suficiente como para que yo considere mejor entrar en las zonas de abajo y no en las zonas intermedias en las que el precio ya está moviéndose. Así que para el gráfico de 4 horas lo voy a dejar para arriba. Sin embargo, tenemos una posibilidad todavía de tocar las zonas de más abajo. Eso sí, son zonas un poco más seguras para mí, en mi caso, debido a que estamos especulando con el inicio de la bull run. Por lo tanto, lo que esperaríamos es básicamente no ver caídas por debajo de 66, es decir, que esta zona azul se mantiene como la más importante, que ha sido respetada. Y en caso de que el precio no termine de caer, comience a lateralizar por estas zonas, ahí entonces es donde nosotros vamos a tomar esas perspectivas en long, ¿vale? Básicamente en este punto podrían ser un poco riesgosas porque todavía el precio podría darnos una caídita más hasta la zona incluso de 66.000, ¿sí? Exactamente los 66.000, la zona que teníamos marcada acá, que no hemos movido, esa misma zona nos va a servir. Entonces ese es el escenario que tenemos para el día de hoy.
Entonces tenemos para el gráfico de una hora, aquí sí entonces ya tenemos una perspectiva en la que el precio cae, termina de caer, comienza a lateralizar. Suena bastante interesante para el long en gráficos de una hora, ¿vale? Entonces, resumen, en gráficos semanales nosotros nos mantenemos con una perspectiva bastante alcista de ingreso a la bull run. Aquí lo tenemos marcado. Lo mismo para gráficos diarios. En gráficos diarios nosotros hemos venido cerrando y ahora nos estamos apoyando sobre lo que antes era la resistencia más fuerte. Fíjate que ahora esta se convierte también en un soporte. Este punto de aquí. Así que bien interesante. Y vamos entonces a revisar que el precio no termine de romper esta zona, porque aquí sí tendríamos problemas. Ahora, teniendo en cuenta que ya estamos en zonas de codicia, yo esperaría que tuviéramos algunas caídas, por lo menos en velas bastante potentes. Esta vela ha sido de $3.000. Ha sido relativamente potente, pero fíjate que no ha cambiado mucho la perspectiva de cómo las personas siguen viendo el precio, siguen muy alcistas y eso no es tan positivo para el precio y sus subidas. Sin embargo, todo lo que estamos viendo nos indica grandes subidas, así que mi especulación en general va a ser que tendremos un movimiento alcista que continúa siendo de tendencia, que todavía podríamos subir un poquito más, que estamos en zonas ya muy altas como para operar en long y que podríamos esperar un retroceso del gráfico diario para tomar operaciones un poco más seguras en el gráfico de 4 horas. Sin embargo, todo sigue apuntando para arriba, así que yo sigo fuera de cualquier short y me pongo en posición para cualquier long que tenga el patrón correcto y que tenga una posibilidad estadística interesante a mi favor. Así que con esos datos te dejo para el día de hoy. Espero que te haya sido de utilidad y recuerda dejar tus comentarios y suscribirte al canal si no lo has hecho. Muchas gracias y nos vemos. Chao, chao.